Sindicato Mexicano de Electricistas. En un acto de solidaridad con la huelga de los trabajadores de Panrico en Barcelona, la nueva central de trabajadores se manifestó en la Embajada de España en México. Tras 5 meses en huelga, los trabajadores exigen la cancelación de los más de 150 despidos que pretende realizar la panificadora. Para la nueva central de trabajadores es fundamental realizar este acto el día de hoy, que forma parte de una jornada internacional. El día de hoy se está realizando un acto en Madrid con muchas organizaciones sindicales. Se está realizando un acto también en Brasil, en Venezuela, en Argentina, convocados también por organizaciones de trabajadores. Hace 20 años se modifica la Ley Federal del Trabajo. Producto de la reforma española a su Ley Federal del Trabajo, hoy es el país número 1 en despidos, compañeros. En todo el mundo es el número 1 en despidos. Ustedes recordarán hace 3 años cómo los pensionados españoles se suicidaban por las rebajas a sus pensiones, compañeros. Y aquí en México nos vuelven a recetar la misma reforma española el año pasado, compañeros. No han entendido que esas reformas, lejos de ayudar a los trabajadores, los están minando, los están explotando. Y hoy, compañeros, lo que tenemos que hacer aquí es poner las mejores marchas de las diferentes organizaciones, la unidad de las diferentes organizaciones, compañeros. Hoy con nuestros compañeros de Panrico, que tienen desde octubre del año pasado en huelga, porque fíjense, compañeros, revisan su contrato colectivo de trabajo y les dicen: tenemos que despedir a 2,000 trabajadores y te tengo que bajar el 25% tu salario. Y lo firman los dirigentes a espaldas de los trabajadores. 2,000 compañeros a la calle y el 25% de su salario menos, camaradas. Es injusto aquí en China, compañeros. Y hoy vemos cómo, no nada más en México, sino también en España y en todo el mundo, compañeros, los despidos, las rebajas económicas a los salarios están haciendo mella a los mismos trabajadores, compañeros. Hoy son momentos de unidad. Hoy venimos a entregar un documento a esta embajada en solidaridad a nuestros compañeros de Panrico. Venimos a entregar este documento, compañeros, para que de una vez por todas en este país tengamos ese momento que le hace falta a los trabajadores mexicanos: la unidad, compañeros. Sin unidad no podemos caminar. El gobierno y los gobiernos han hecho todo lo posible por dividir la lucha de los trabajadores. Y hoy, compañeros, es momento de tener unidad con nuestros compañeros de Panrico y de todas las organizaciones que se encuentran en estas desgracias, compañeros. Por eso decimos, compañeros: unidad, 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 unidad. Acá nos toca hablar de algo que pasó, por supuesto que pasó ya hace prácticamente 13 años, compañeros y compañeros. Y me parece que es un ejemplo que se tiene que rescatar como lo que aspiramos los trabajadores de este país y a nivel internacional, que es poner en práctica uno de los principios más hermosos con los que contamos los proletarios, que es el internacionalismo proletario y la solidaridad internacional. Y eso es lo que el día de hoy, este acto, en donde por supuesto ustedes como Sindicato Mexicano de Electricistas, los compañeros de todas las organizaciones, los trabajadores de TRADOC, de la cooperativa, venimos a manifestar nuestro apoyo y nuestra solidaridad con esta huelga que hoy en día está cumpliendo prácticamente 4 meses. El día de hoy venimos a manifestar ante la Embajada de España nuestra solidaridad incondicional con los compañeros de Panrico. Queremos señalar este aspecto porque, en efecto, tal y como lo decía el compañero Enrique Gómez, la huelga de nosotros, que fue una lucha que padecía
estaba condenada a la derrota, como pasó precisamente, lastimosamente, con los compañeros de Uniroyal, quien por cierto aquí también están representados con algunos compañeros, o con los de Gutyaroso en aquel lejano 2001, tal parecía que iba a suceder lo mismo con los obreros de Euskadi. Y sin embargo la historia fue diametralmente opuesta, compañeras y compañeros. Esto pasa hoy en día con los compañeros de Panrico. Y estos compañeros deben de saber, les vamos a hacer llegar un apoyo no solamente político, que el día de hoy venimos a manifestar, sino económico, porque la huelga precisamente se nutre también de solidaridad en el plano económico. Tenemos que luchar, tenemos que parar, tenemos que poner el ejemplo, precisamente mostrando nuestra disposición a llegar hasta las últimas consecuencias. Y lo más importante de todos, y por supuesto lo que nos tiene aquí reunidos el día de hoy, tenemos que entender que es solamente a través de la solidaridad internacional que vamos a triunfar. Cuando podamos lograr que no haya país a donde puedan correr los capitalistas para seguirnos exprimiendo, entonces podemos decir que triunfamos. Entonces podemos decir que no habrá lugar para más explotación. Entonces podemos pensar que esta sociedad va a cambiar. Nosotros, los militantes del POS, estamos comprometidos con esta lucha. Estamos participando en esta jornada internacional de solidaridad, lo mismo que acompañamos la lucha de los compañeros del sindicato de Euskadi entonces, ahora Trado, lo mismo que acompañamos la lucha del sindicato mexicano de electricistas, porque somos trabajadores, porque somos académicos, porque somos llanteros, porque somos obreros, porque somos estudiantes, por eso estamos aquí y por eso vamos a seguir apoyando la lucha de los compañeros de Panrico. Estamos aquí reunidos para darles solidaridad a una huelga obrera, una de tantas que han estallado en el mundo en contra del abuso del capital, una de las tantas huelgas que se sostienen con la resistencia y el sacrificio de los trabajadores, la huelga de Panrico, donde miles de trabajadores han estallado la huelga en contra de sus direcciones, que han pactado a sus espaldas el despido masivo de trabajadores y la rebaja salarial. Los trabajadores entonces no solamente luchan contra los patrones, también luchan contra las direcciones sindicales que no respaldan sus intereses en la mesa de la negociación, en el estallido de un conflicto o incluso en el propio Parlamento, cuando a espaldas de los trabajadores, como es el caso de México, se van aprobando leyes como la reforma laboral recién aprobada en el Congreso de la Unión, que acaba con la estabilidad en el empleo, impone los salarios por hora y facilita los despidos de los trabajadores. Es por eso que estamos aquí, compañeros, porque nos sentimos plenamente identificados con esta huelga obrera de los compañeros de Panrico. ¿Qué quieren los trabajadores de Panrico? ¡Solución! ¿Qué quiere la huelga de Panrico? ¡Solución! ¿Qué quiere la huelga de Panrico? ¡Solución! Muchas veces. ¡Solución! 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 Pero las soluciones, compañeros, no caen del cielo por milagro. La solución, como fue en la experiencia de los compañeros de Euskadi, como ha sido en la experiencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, solo llega cuando los trabajadores no se rinden. Solo llega cuando los trabajadores se mantienen en movimiento. Solo llega cuando hay consecuencia en la dirección que encabeza la resistencia. Por eso, las organizaciones que estamos integrando la nueva Central de Trabajadores tenemos una característica. La mayoría de las organizaciones somos sindicatos en resistencia, sindicatos que han dado la batalla en contra del capital, que han dado en contra
del chavismo sindical una férrea batalla por democratizar sus organizaciones. La nueva central entonces se inspira en las luchas de los trabajadores, no solamente de México, sino también del mundo, y reconoce en los huelguistas de Panrico a un destacamento destacado de trabajadores que hoy están dando la pelea por conservar su trabajo y conservar sus condiciones salariales. ¿Qué podemos hacer nosotros aquí por ellos? Primero, resistir, compañeros, mantener la lucha de resistencia hasta alcanzar la victoria. Segundo, compartir con ellos la lucha en contra del capitalismo, un capitalismo salvaje que desde los gobiernos neoliberales pretende hacer caer sobre las espaldas de los trabajadores todo el peso de la crisis. Y la prueba es de que estamos aquí, compañeros, no solamente reivindicando nuestras demandas particulares como sindicato, estamos aquí para reivindicar a la clase trabajadora del mundo, y por eso que sepan bien nuestros compañeros obreros de Panrico que tienen el apoyo en México de la nueva central de trabajadores. ¡Que viva la huelga de Panrico, compañeros! ¡Huelga! ¡Solución a la huelga! ¡Solución a la huelga! ¡Muchachón! ¡Solución! 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 La comisión de la nueva central de trabajadores fue recibida por la consejera de la Embajada de España, a quien se le entregó una carta. José Humberto Montes de Oca Luna, secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas, dio lectura al documento. Bueno, queremos informarles, compañeros, que fuimos recibidos por la consejera de esta Embajada de España, a quien le entregamos este documento que a continuación voy a leer. Va dirigido al embajador de España en México. Señor embajador, las organizaciones que conformamos la nueva central de trabajadores nos dirigimos a usted para expresarle, y por su conducto al gobierno español, nuestra preocupación por la amenaza de despidos y recorte salarial a nuestros compañeros y compañeras trabajadores de la empresa Panrico, cuya planta está ubicada en Barcelona, lo que los ha llevado a estallar una huelga indefinida que se ha prolongado durante 5 meses. Precisamente el día de hoy se realiza un juicio en la Audiencia Nacional en Madrid que podría ser decisivo para el futuro de esta lucha, la más larga en Cataluña desde la República, que significan trabajadores y trabajadoras que en la mayoría de los casos tienen una antigüedad de 20 y hasta de 42 años de antigüedad. Para nosotros es muy importante la decisión de los trabajadores y trabajadoras de no aceptar el plan de recorte ni la rebaja salarial, pues tienen completa razón en pensar en su futuro y en el de sus familias. Pues ¿qué pasará con los despedidos? Y con los salarios resultantes de la rebaja, consideran que no podrán enfrentar sus actuales compromisos y los futuros. Esto lo entendemos muy bien los trabajadores mexicanos, quienes vivimos al día, por lo que apoyamos plenamente la decisión de los compañeros y compañeras de Panrico, apoyamos incondicionalmente sus demandas y su huelga. Por lo anterior, les solicitamos dar a conocer a su gobierno de nuestra solicitud de reconocer el derecho de huelga que les asiste a los compañeros y compañeras, el evitar los despidos y resolver este conflicto en beneficio de la clase trabajadora de su país. Atentamente, Nueva Central de Trabajadores, en solidaridad con los trabajadores en huelga de Panrico. Este documento, compañeros, ya fue recibido por estas autoridades de esta embajada. Ellos se comprometen a hacérselo llegar a la brevedad al gobierno español para que sea considerada nuestra posición, nuestra opinión respecto a este conflicto. Ellos se comprometen a hacerlo lo más pronto posible. Al finalizar el acto, los trabajadores recalcaron que regresarán las veces que sean necesarias hasta que se resuelva el conflicto. ¡Que viva la nueva central de trabajadores! ¡Viva! Fraternalmente por el derecho y la justicia del trabajador, ESME 1914.